Muchísimas gracias por continuar con nosotros en su noticiero Promar, el primer noticiero del día de hoy. Como les dije antes de irnos a corte, pues hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que tiene que ver con nuestra salud. Y es que a veces nos preguntamos si tener una pierna más larga que la otra pudiera ser problemático para nuestra salud. Es por eso que tenemos como invitado especial al doctor Cristian Méndez Verastegui. Él es médico especialista en cirugía ortopédica y traumatológica. Él está en Caracas, pero ya está conectado con nosotros y vamos a conversar sobre este tema importante y muy interesante. Muy buenos días, doctor. Bienvenido al noticiero. Muy buenos días, Nelly. Muy buenos días a toda la audiencia de Promar Televisión. Un gusto siempre acompañarlos. Así es, para nosotros también es un gusto tenerlo como siempre invitado, dándonos esa información importante hoy, hablando de este tema, ¿no? De una pierna más larga que la otra. A veces sabemos si es o no es peligroso. Hay un nombre específico, se llama dismetría de miembros inferiores, pero quisiera que usted pues, nos hablara un poco acerca de qué se trata eso y qué tan riesgoso es que tengamos esa patología, si se pudiera decir. Sí, fíjate que esta dismetría es el cambio o es la medida, la diferencia en la medida en longitud que se puede encontrar entre una pierna y otra. Aproximadamente el 70 a 80% de la población a nivel mundial tiene esta condición porque no somos completamente simétricos. Esta condición tiene un nombre científico que se llama anisomelia, y puede en algunos momentos causar algunos efectos a nivel de la salud osteomuscular. Cuando nosotros tenemos esta condición y el 10% de ese 70% de la población mundial que tiene esta diferencia de longitud puede llegar a tener una dismetría mayor a 10 milímetros. Cuando es mayor de 10 milímetros, ya ahí estamos hablando de una repercusión de la salud. La mayoría de la población tiene menos de un centímetro, es decir, menos de 10 milímetros. Pero cuando esta condición aumenta ya después de un centímetro, hay que ir a un médico especialista para una evaluación efectiva y un diagnóstico certero para poder tener un plan de tratamiento efectivo también para ese paciente. Ahora, doctor, cuando las personas tienen más de 10 milímetros, ¿verdad? De diferencia, ¿hay algún síntoma que la persona pueda sentir o simplemente no lo sabemos, sino que lo descubrimos cuando ya detectamos por un examen o porque algo nos está pasando con nuestra funcionalidad? Cuando la dismetría comienza, esta diferencia de longitud comienza a partir de los 10 milímetros o un centímetro en adelante, tú vas a uno de los síntomas que por lo general la persona misma puede llegar a no tener, a no sentirlo, sino que las personas que están a su alrededor, los familiares, comienzan a ver que la persona está caminando de manera adecuada. Hay una alteración de la marcha. Incluso le pueden decir, mira, este niño o adulto puede estar cojeando, estás cojeando o tienes una forma en tu postura que no es la adecuada. La persona en sí no se da cuenta, sino cuando las personas que están a su alrededor comienzan a tenerlo. Otra de las sospechas que podemos tener es cuando tenemos un desgaste diferente o asimétrico en el calzado, que un calzado comienza a desgastarse más que el otro. Entonces, esos son ciertas señales que se empiezan a presentar y nosotros las vamos a, o sea, el paciente, una vez que ya considera, mira, yo tengo algo, no estoy caminando bien, estoy cojeando, o la mamá que ve a su hijo que está cojeando, no tiene ningún tipo de dolor, pero está cojeando, ahí son las señales para que vayan al médico especialista y puedan realmente tener un diagnóstico preciso, Nelly. Así es, doctor. Y cuando este riesgo realmente todavía no es detectado o es detectado pero no le hacemos mucho caso, ¿cuáles serían los factores o cuáles serían las enfermedades más graves que pudieran tener, aparte de tener esa incomodidad y de repente no hacer totalmente algunas actividades de la vida diaria, ¿no? ¿En qué pudiera ser más riesgoso también si no se atiende a tiempo esto? Fíjate, una de las causas principales cuando esto no se atiende es el lumbago, que conoce todo el mundo, la gente comienza a tener problemas en la espalda baja, dolores de columna, y a veces el problema no está en la columna, el problema está en que hay una dismetría y esa diferencia en cuanto a la longitud de los miembros inferiores, y como esto altera la marcha, comienzas a utilizar músculos accesorios que están a nivel de tu cadera y de tu columna que lo sobrecarga de trabajo y esa es una de las causas de dolor a nivel lumbar. Puede ser una de las causas de dolor lumbar.
Otra de las cosas que sucede cuando el paciente comienza a caminar o tiene una marcha y no presta atención a esta diferencia de longitud, hay desgaste de las articulaciones, principalmente de la cadera, que lo vemos también en adultos mayores, que tiene que ver con la artrosis. Entonces, estos cambios sutiles o mayores de 1 centímetro se pueden estar presentes. Uno de los casos que vemos con mucha frecuencia, Nelly, es Ujú. por las secuelas de fracturas en aquellos que han tenido accidentes de tránsito, por con fracturas mal consolidadas, por ejemplo, las fulanas accidentes en motos, que lo vemos con mucha frecuencia, y lo vemos también en la consulta, esa fractura que no consolidó de manera adecuada, también es un factor para tener esta dismetría o esta diferencia de longitud en miembros inferiores, sobre todo en jóvenes. Entonces, realmente puede llegar a alterar muchísimo lo que es la biomecánica de la forma en que nosotros caminamos si no le prestamos atención. Wow, todos los riesgos que podemos tener al no prestarle atención o simplemente pensar que eso es algo normal, que nacimos así y ya. Ahora, eso también quería preguntarle, hablando de nacimos así, ¿esto es algo congénito? También pudiera estar, bueno, ya usted me dijo que cuando hay fracturas mal curadas puede pasar esto, pero en el caso de un niño que ya comenzó a verse esta condición, ¿es algo congénito o es algo que se va ocurriendo a medida que vamos creciendo, desarrollándonos? Sí, en cada una de las etapas de la vida podemos tener una dismetría. A nivel de los niños, son problemas generalmente congénitos, es decir, la persona nace con un problema de su crecimiento y desarrollo y hay una diferencia de longitud en los miembros inferiores y por eso es muy importante el control de niños sanos y en el supuesto de que tenga alguna dismetría, poderla atacar a tiempo en esos controles durante estos primeros años de vida. En los jóvenes, como ya te lo comenté, por lo general son secuelas de fracturas mal curadas por Así es. accidentes de tránsito, principalmente actualmente en el país por accidentes en moto, que, bueno, la persona tuvo alguna fractura y la misma no consolidó de manera adecuada, eso es una condición. Y en los adultos mayores, que también lo vemos, es el desgaste de las articulaciones, una de las principales causas que comienza a tener esta diferencia de miembros inferiores o cuando la persona es sometida a un reemplazo articular, es decir, a una prótesis de cadera o una prótesis de rodilla, la persona puede quedar con cierto grado de dismetría y eso tiene que evaluarse en consulta para evitar problemas a futuro. Claro, por eso vemos a veces, como usted dice, personas mayores con esas dolencias, ¿no? En la cadera, esos lumbagos, usted dice, puede ser, pues, ocasionado por eso, por no verse a tiempo, doctor. Pero siempre hay una solución para todo y sé que usted nos va a dar una solución a estas patologías, a estas condiciones, además de las prótesis. O bueno, ¿cuál en sí sería la solución para digamos, desarrollar una vida más normal a las personas que estén sucediéndole esto, ¿no? Sí, en niños por lo general, cuando tenemos dismetrías mayores a 1 centímetro, tenemos que hacer, lo hacemos en conjunto con los ortopedistas infantiles y hacemos unos procedimientos por lo general de manejo quirúrgico para poder nivelar estas extremidades y el desarrollo se haga de manera adecuada, ya eso es con tratamiento probablemente quirúrgico. En los adultos jóvenes, por lo general utilizamos plantillas, también en los niños, pero en los adultos jóvenes utilizamos plantillas, pero estas plantillas no se pueden abusar de su uso. ¿Por qué? Porque ya dismetrías mayores de 3 centímetros, nosotros tenemos que estar pensando probablemente en tratamiento quirúrgico para poder hacer esa nivelación, ya sea acortando la pierna más larga o alargando la pierna más corta. Esos son procedimientos que se toman y se deciden de acuerdo al paciente de manera personalizada. Y en el adulto mayor también tenemos que tomar en cuenta si esto es a consecuencia de un reemplazo articular, qué debemos hacer, y si no ha ido a un reemplazo articular todavía la persona, debería ir probablemente a un reemplazo articular para que esa dismetría sea equilibrada. Doctor, en el caso de los deportistas, ya como para cerrar esta cápsula de información que nos está dando, para los deportistas que pueden tener esta condición, esta patología, ¿qué les recomienda en este caso para que puedan hacer su deporte, ¿no? Y no tener que sentirse limitados?
Excelente pregunta, Nelly, porque efectivamente cambios sutiles en los deportistas pueden ser el factor más importante para que el atleta o el deportista pueda, por ejemplo, ganar o perder una carrera, por ejemplo, los que hacen atletismo. ¿Por qué? Porque existen cambios a nivel de lo que es la longitud también de los músculos y los tendones que no permiten el desarrollo adecuado de esa actividad deportiva. Aquellos que sean atletas de alto rendimiento o aquellos que tienen a actividad deportiva, por ejemplo, recreativa de fines de semana. Entonces, muy importante, esto es un mensaje para toda la audiencia, si llegas a tener la posibilidad de tener alguna discrepancia de miembros inferiores o tienes una alteración de la marcha o estás cojeando, lo ideal ir a consulta con un especialista traumatólogo para que te evalúe de manera efectiva, seas deportista o no, y poder establecer un plan de tratamiento efectivo. Así es, no dejar todo para última hora, sino atacar a tiempo. Doctor, denos sus redes sociales y su contacto para que las personas que nos están viendo y escuchando puedan ampliar este tipo de información con usted. Muchísimas gracias, Nelly, nuevamente por la invitación al programa. Bueno, y también saludar a toda la audiencia de Promar Televisión, el centro occidente del país. Y a mí me pueden ubicar acá en Caracas a través de mis redes sociales en @drmendezbe, @doctormendezbe, o si necesitan alguna consulta online a través de www.medicosvenezolanosonline.com. Siempre a sus órdenes. Así es, muchísimas gracias, doctor. Para nosotros es un placer siempre tenerlo y, bueno, enriquecernos de su conocimiento. Feliz día. Feliz día. Estábamos conversando con el doctor Cristian Méndez Verastegui, él es médico traumatólogo, bueno, nos estaba hablando acerca de esta información tan importante de la dismetría de miembros inferiores. Con esta entrevista, queridos amigos, nosotros nos despedimos por el día de hoy, por supuesto agradeciéndoles a todos ustedes por su sintonía, gracias una vez más por siempre acompañarnos. Yo soy Nelly Carolina González, para mí ha sido un enorme placer estar con ustedes durante estos 30 minutos, pero yo los invito a que continúen con más de la programación que les ofrece Promar Televisión.